Vamos a continuar compartiendo algo más acerca de lo que hablamos la semana pasada en cuanto a la dos naturaleza del creyente. Y creo que ha quedado firme y claro en medio nuestro que entendemos que nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, tenemos dos naturalezas. Lo digo porque hay una enseñanza fuerte por otro lado, que habla que cuando el Señor viene a nosotros, viene con su naturaleza divina y que erradica la vieja naturaleza. Pero nosotros entendemos que, aunque el Señor viene a nosotros, todavía permanece la naturaleza vieja en cada uno de nosotros. Entonces, ¿creemos en el Señor? Sí. ¿Somos hijos de Dios? Sí. Pero todavía la naturaleza vieja o caída permanece en nosotros. Por eso decimos, somos los que creemos en el Señor, personas con dos naturalezas. La naturaleza caída que traemos desde nuestro nacimiento físico y la naturaleza santa que recibimos cuando creemos en el Señor y tenemos ese nuevo nacimiento. Y entonces, teniendo claro esto, que hay dos naturalezas, pero también por otra parte, es importante que notemos que estas dos naturalezas siempre están en guerra. Y podría decir, están en lucha, podría decir, se oponen entre sí, como la Biblia dice que se oponen entre sí. Dice que hay una lucha entre la naturaleza caída y la naturaleza santa de Dios en una persona, en su interior, hay una lucha. Pero creo que tal vez la palabra más fuerte sea que hay una guerra. Y hermanos, realmente yo creo que hay una guerra en el interior del creyente, en el interior de la persona que quiere hacer la voluntad de Dios. Por causa de que la naturaleza caída se opone, entonces se transforma esto en una guerra. Y esta es la lucha que nosotros tenemos todos los días, desde que nos levantamos durante el día hasta que nos acostamos. Tenemos esta lucha, esta guerra entre estas dos naturalezas. Y entendemos, por supuesto, la voluntad de Dios es que nosotros le demos lugar a su naturaleza santa, que podamos vivir por medio de esa naturaleza santa, y no que vivamos de acuerdo a nuestra naturaleza caída. Creo que en la experiencia general también notamos que muchas veces nos manifestamos, creo que la mayoría de las veces nos damos cuenta, otras veces tal vez no nos damos cuenta, pero en muchas ocasiones todavía nos manifestamos en la naturaleza caída que arrastramos. Pero repito, la voluntad de Dios es que nosotros andemos por esta naturaleza santa que Él puso en nosotros. Esta es su voluntad. Que cada vez dejemos cada vez más lejos o de lado la naturaleza caída. También hemos hablado que la naturaleza caída nos lleva a la muerte. No hay otro destino. La naturaleza caída nos lleva a la muerte. Solamente la naturaleza santa de Dios, por su Espíritu, nos puede llevar a la vida. Vamos a leer entonces Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9. Diría, cuando leemos, vamos a tratar de prestar atención a cada palabra que leemos. Dije 1 Juan capítulo 1, versículos 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si prestamos atención, notamos que en este versículo 8, el primero que leímos dice, si decimos que no tenemos pecado. Y aquí esta palabra pecado está en singular. Después empieza el versículo 9 y dice, si confesamos nuestros
pecados. Y aquí encontramos la palabra pecados en singular, en plural. Entonces, esto, hermano, está haciendo referencia cuando dice, si decimos que no tenemos pecado, es como si estuviésemos negando que la naturaleza vieja o caída todavía está en nosotros. Porque lo que hemos hablado tantas veces, pero nunca está de más recordarlo, lo que sucedió en Edén, en el huerto de Dios, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, no fue solamente, bueno, Adán y Eva desobedecieron a Dios, fueron castigados, perdieron la comunión con Dios. No fue algo así de liviano, quiero decir. No digo que sea liviano perder la comunión con Dios, quiero decir que no fue algo sencillo lo que pasó allí. Y esto lo podemos comprobar a medida que vamos leyendo la Biblia, que realmente lo que allí sucedió fue algo muy serio. Porque no solamente Adán y Eva pecaron, no solamente desobedecieron a Dios, no solamente perdieron la comunión con Dios, sino que el pecado entró en el interior del hombre. Esa fue la ocasión donde el pecado tuvo oportunidad o tuvo la base o la ocasión para entrar en el hombre y entrando en el hombre permanecer allí para siempre. Y esto también, hermanos, tenemos que tener claro que no solamente Adán tuvo el pecado en su interior, sino que en Adán todos nosotros, toda la raza humana está representada. Para esto vamos a leer un versículo de Romanos, capítulo 5. No está anotado acá, pero es para apoyar esto que estoy diciendo. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado, y otra vez digo, disculpen, prestemos atención a la palabra, el pecado. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cuando sucedió esto en el huerto, pecó Adán, pero cuando pecó Adán, pecamos todos nosotros. Todos estamos representados en Adán. Y no solamente Adán le iba a ganar la muerte, sino que todos los seres humanos, a todos los seres humanos, por causa del pecado, nos gana la muerte. Quiero decir, morimos. Entonces, esa es la paga del pecado. Y por eso, digo, no era algo liviano lo que sucedió allí, sino que fue la base para que el pecado entrara en el interior del hombre, o mejor dicho, quiero decir hombre, mujer, en el interior de todos los seres humanos. Y de allí pasar a ser algo general, ¿no? Entonces, todavía hay alguna persona puede decir, no, yo no estaba en Edén, yo no fui Adán, yo no pequé. Pero para Dios, en definitiva, no importa lo que yo diga o lo que digamos nadie, importa lo que Dios dice. Y para Dios, pecó Adán y pecó toda la raza humana. Cayó Adán, cayó toda la raza humana. Muere Adán, muere toda la raza humana. Entonces, por eso dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, ese hombre es Adán, y por el pecado la muerte pasó a todos, por cuanto todos pecaron. Entonces, no hay excusa para nadie, todos pecamos en Adán, en ese hombre, y en todos entró el pecado. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, volviendo ahora a 1 Juan, dijimos capítulo 1, versículo 8 y 9. Cuando dice aquí, si decimos que no tenemos pecado, se está refiriendo a ese pecado que entró en Adán, a ese pecado que todos los seres humanos tenemos en nuestro interior y que hace que nuestra naturaleza humana, que Dios la hizo perfecta, sea corrompida. O sea, el pecado corrompe la naturaleza humana, por lo tanto se torna o se vuelve caída por causa del pecado que está en la persona. Y a ese pecado se refiere cuando dice, si decimos que no tenemos. Es como decir, no tengo naturaleza caída, no tengo naturaleza vieja, si digo que no tengo pecado. A ese pecado se está refiriendo en este versículo 8 de 1 Juan. Dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados. Pero voy a terminar con el 8. Dice,
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. O sea que negar que uno tiene una naturaleza mezclada con el pecado, está diciendo que nos engañamos, que no decimos la verdad, que la verdad no está en nosotros. Entonces, cuando el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, se está refiriendo no a ese pecado que entró en nosotros, sino que porque tenemos ese pecado en nuestro interior, nos lleva a pecar. Son las acciones que hacemos de cualquiera de nosotros, o los hechos, las palabras, los pensamientos. Tenemos distintas maneras de pecar. Normalmente se empieza por el pensamiento, se continúa con la palabra y después se concluye con los hechos. Entonces, cuando suceden esas cosas, que son pecados delante de Dios, cuando hay pecado, cuando tiene un mal pensamiento, no procede de la naturaleza santa de Dios, sino que procede de nuestra naturaleza caída. Eso es un pecado delante de Dios. Y esos son los pecados a los cuales se refiere el versículo 9. Esos son los, si confesamos nuestros pecados. Ahora, nosotros tenemos pensamientos que no tienen que ser necesariamente groseros, pero no son pensamientos de la naturaleza santa. Por lo tanto, son pecados. Tenemos palabras, en algunos casos pueden ser palabras, Efesios habla de que no haya ninguna palabra grosera en nosotros. Pero si hay alguna palabra fuera de lugar, para Dios es pecado. Entonces, incluso si uno llega a cometer algún hecho fuera de la voluntad de Dios, también es pecado. Y a todos esos pecados, en plural se refiere Juan cuando dice, si confesamos nuestros pecados. Entonces, si nos acercamos a Dios, si nos arrepentimos, y confesamos, reconocemos, nos arrepentimos, Dios nos perdona. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y no dice para limpiarnos del pecado, sino de nuestros pecados. Se está refiriendo a todo lo que nosotros cometemos después de haber recibido al Señor. Entonces, también necesitamos hacer esa diferenciación, entender que la Biblia se refiere a pecado de manera singular, al pecado que entró en el hombre, que hizo que su naturaleza humana reciba una mezcla con el pecado y que por lo tanto se corrompa y se eche a perder. Pero también están los pecados que todos cometemos, a veces de palabra, de pensamiento, de hechos. Repito, no necesariamente tienen que ser un crimen. Hay cosas que son sencillas, pero no dejan de ser pecados. Entonces, cuando confesamos, nos arrepentimos delante de Dios, Dios nos perdona. Dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y podemos preguntarnos, ¿por qué Dios es fiel y justo? O quiero decir, ¿es fiel y justo para conmigo? ¿O es fiel y justo porque Él es fiel y justo? Y en este caso, Él es fiel y justo porque tiene que mirar que la obra la hizo el Señor Jesús. Es fiel y justo a la obra del Señor Jesús. Es cierto que Timoteo dice que, hablando de los creyentes, aun si nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Dios es un Dios fiel y es siempre fiel. Pero en este caso particular, Él es fiel a la obra de su Hijo. Recién cantábamos, Dios al aceptar el sacrificio de Jesús. Dios, cuando aceptó el sacrificio de Jesús, Dios se sintió satisfizo su justicia, y por lo tanto la garantía de que Dios fue satisfecho es que el Señor resucitó. Cuando cantamos dijimos, Dios al aceptar el sacrificio de Jesús, toda exigencia cumplió. Como prueba de esto, al Señor resucitó. Entonces la garantía de que Dios se satisfizo por la obra del Señor Jesús es que Él resucitó a su Hijo. Entonces podemos decir, reconoce la obra del Hijo y cumplió su promesa. Y por la obra del Hijo Dios es fiel y justo. Quiero decir, no es fiel y justo solamente porque es Dios, ni es fiel y justo porque es fiel y justo para con nosotros, sino que Él está siendo fiel y justo a la obra de su Hijo, porque su Hijo satisfizo su justicia.
y cumplió completamente la voluntad del Padre. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, tratando de que cada punto quede lo más claro posible para nosotros, el pecado es aquello que tenemos como de herencia, podríamos decir, de parte de Adán. Y los pecados, todo lo que nosotros hacemos, básicamente después que nos convertimos, en el sentido que es cuando vamos a pedir perdón o cuando podemos arrepentirnos. Todo el mundo peca, toda la gente peca, pero no todos se arrepienten y pueden pedir perdón a Dios y pueden ser perdonados. Porque Dios, para perdonar, tiene en base, o tiene como base, la obra de su Hijo. Las personas del mundo, lamentablemente, al no creer en la obra del Hijo, entonces no tienen conciencia de pecado y por otra parte no van a Dios con arrepentimiento para que Dios los perdone, porque no creen en la obra del Hijo. Y en Romanos capítulo 8, el lunes hablamos con los hermanos acerca de esto que vamos a compartir. Y fue muy interesante todo lo que pudimos compartir. Y hay algunos detalles que sí a mí se me van a escapar, algunos versículos, pero bueno, los hermanos pueden completar. Y hacíamos una pregunta, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que está el pecado y que están los pecados. Ahora, si preguntamos, ¿Dios perdona el pecado? Voy a hacer la pregunta parecida. ¿Dios perdona los pecados? ¿No? Entonces, ahora nosotros con este versículo de Romanos nos va a aclarar un poquito eso. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, esto nos muestra que cuando el Señor vino, sé que nosotros lo sabemos, pero es bueno aclarar que dice en semejanza de carne de pecado. Él no tenía pecado. Todos sabemos que el Señor era santo, justo, puro. Pero dice acá, enviando a su Hijo en semejanza, solamente la semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y se está refiriendo a ese pecado que podemos decir está en el interior de todas las personas, que hablábamos desde el inicio, desde la creación. A ese pecado se refiere cuando dice condenó al pecado en la carne. Nosotros muchas veces compartimos la cena los domingos y hacemos referencia que cuando el Señor murió, no solamente el Señor Jesús murió, no solamente fue crucificado, sino que Satanás fue crucificado. El mundo fue crucificado, la vieja creación fue crucificada, pero el pecado también fue crucificado. Por eso dice acá, condenó al pecado en la carne. No solamente que juzgó el pecado, sino que lo condenó. Hace algún tiempo, ¿se acuerdan? Hablamos acerca de juzgar. Y para algunos hermanos juzgar está mal. Entendemos que todos debemos juzgar. Lo que no podemos y no debemos hacer es condenar. Pero Dios juzga y Dios es el que condena. Y en este caso Dios juzgó el pecado y condenó al pecado. Por eso termina este versículo diciendo, condenó al pecado en la carne. Es ese pecado que podemos decir que está en el interior de las personas. Dios lo condenó en la carne, en la cruz, cuando el Señor Jesús murió. Por otra parte, es tan amplia, tan poderosa la obra del Señor en la cruz, que no solamente el pecado fue condenado, sino que la sangre del Señor
nos puede limpiar de todos nuestros pecados. Lo digo en singular, porque de todos nuestros hechos, cuando nos arrepentimos y volvemos al Señor, nos puede limpiar Él por su sangre, porque Él derramó su preciosa sangre, de todos nuestros pecados. Pero nunca podemos esperar o pensar que perdone el pecado que está en el hombre, porque el pecado que está en el hombre es justamente Satanás mismo. Como Pablo dice en Romanos, el pecado que mora en mí. Él está diciendo el pecado que está en mi interior, el pecado que vive en mí, el pecado que está dentro mío. Y ese pecado Dios lo condenó en la carne. Es lo que dice, lo que leímos Romanos 8:3. Condenó al pecado en la carne. Entonces no hay manera de buscar una solución para la carne o para la naturaleza caída. El único lugar, el único destino es que sea crucificado, que muera en nuestra experiencia también. No solamente que el Señor fue a la cruz, Él consumó la obra, Él hizo todo lo que tenía que hacer, todo lo que Él realizó tiene que ser experimentado por nosotros. Que el Señor nos ayude y nos dé toda gracia para esto, para poder experimentar toda su obra. Vamos a leer Colosenses, capítulo 3, versículo 3. Este es un versículo también que nos puede aclarar cuál es nuestra condición actual. Si nosotros nos miramos a nosotros mismos, podemos verlo de una manera tal vez distinta a la que Dios nos ve. Pero repito, lo que importa, lo que digamos, lo realmente importante es cómo Dios nos ve a cada uno. No como nosotros nos veamos, sino como Dios nos ve. ¿Por qué digo así? Porque nosotros sabemos que teniendo dos naturalezas, probablemente pensemos que en la naturaleza caída que tenemos, podemos pensar que todavía está con vida, podríamos decir, que todavía está latente. En un sentido es así, porque siempre intenta manifestarse. Pero desde la óptica de Dios, como dije, el Señor en la cruz crucificó también la vieja creación, y esto significa que crucificó la naturaleza caída. Entonces, no solamente Él hizo esto, sino que nosotros tenemos que también experimentar esta muerte. Por eso en Colosenses, este versículo que dije, dice, Colosenses 3:3, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, vamos a ir viendo ahora versículos similares a este, para que podamos ir entendiendo cómo es que trabaja esta naturaleza en nosotros, y cómo también quiere obrar la naturaleza santa de Dios en cada uno de nosotros. Dice en Colosenses que le dice a los hermanos Pablo, habéis muerto. Y así es como debemos creer que es. Si la Biblia dice que estamos muertos, estamos muertos. No podríamos ninguno de nosotros decir, no, pero me parece, no, que... No, la Biblia dice tal cosa y así debe ser, ¿no? Debemos creer lo que la Biblia dice. Y en cuanto a la vieja creación, sabemos que está muerta. Dice, habéis muerto. Ahora, vamos a leer Romanos otra vez. Capítulo 6. Para intentar aclarar esto. En cuanto a la naturaleza humana, el Señor dice, crucificó todo. Ahora nosotros podemos decir, ¿por qué todavía pecamos? ¿No? Porque todavía en nuestra experiencia
tiene que ser completada la obra, tenemos que experimentar que realmente hemos muerto y creer lo que el Señor dice. Esto nos va a ayudar en Romanos capítulo 6, versículo 11. 6, vamos a leer del 6 al 15. Romanos 6, 6 al 15. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Amén, hasta ahí. Aquí dice, si morimos con Cristo. Todos sabemos, no solamente que, como estamos hablando, la vieja creación, que incluye la naturaleza caída del hombre, fue crucificada, fue muerta, sino que cuando nosotros nos bautizamos, nos identificamos, cuando pasamos por las aguas, nos identificamos con la muerte de Cristo. Entramos en las aguas, que tipifican la muerte, y salimos de las aguas en resurrección, tipificando que nos identificamos con la muerte y la resurrección del Señor. Entonces, de esta manera, dejamos, o la intención es dejar nuestra naturaleza caída atrás y poder andar o caminar en esta nueva naturaleza. Este es el propósito con el que nos bautizamos. Seguimos con el 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Todo lo que está hablando Pablo aquí en Romanos, está hablando a los hermanos, porque también en aquel tiempo había cierta confusión. Entonces algunos pensaban, como todavía algunos piensan en este tiempo, ya que estamos bajo la gracia, entonces podemos pecar. Y digo esto tal vez porque la semana anterior la intención era poder hablar acerca de las dos naturalezas y no que estamos dando cierta libertad para pecar, o que no está tan mal pecar. No. Lo que intentamos hablar es que podamos ver que tenemos dos naturalezas, que hay una lucha, y que si gana la naturaleza caída, nos va a llevar al pecado, no hay ninguna duda. Pero la voluntad de Dios es que podamos vivir por la naturaleza santa de Dios. No es que, bueno, me voy a justificar diciendo, tengo una naturaleza caída, ¿qué voy a hacer? Peco. No. Sino que podamos vivir de acuerdo a la naturaleza santa de Dios. Y no hay ninguna excusa, no hay, podemos decir, nada que pueda alivianar digamos, la paga del pecado. Sino que cuando pecamos, la única salida es arrepentirnos y volver al Señor. Y esto no es decir, podemos pecar. No debemos pecar. Pero sabemos que todavía estamos en una naturaleza caída. Por eso leímos lo de Juan, que si confesamos nuestros pecados, y dije que no necesariamente tiene que ser algo grosero, tal vez un pensamiento que no es apropiado para Dios, bueno, vamos al Señor, nos perdone. Pero eso no significa que tengamos libertad para pecar. Como dice este versículo 15 que leímos de Romanos, del capítulo 6.
¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y él mismo responde, dice, en ninguna manera, sino que el Señor nos ha abierto las puertas de la gracia para que nosotros podamos vivir a través de esa gracia. Y por la gracia del Señor podamos vivir una vida santa, sin pecado. No al revés, no que porque tenemos gracia vamos a pecar, porque Dios nos va a perdonar. Y pareciera que es un poco infantil lo que estoy diciendo, pero saben, lamentablemente, hay todavía hermanos que piensan, bueno, peco y después me arrepiento. Pero sabemos que no es esa la voluntad de Dios. Pero dije, lamentablemente todavía algunos piensan así. Voy a volver atrás de ese versículo. El versículo 11 dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, a estas personas que evidentemente tenían esta lucha de la naturaleza caída con la naturaleza santa de Dios, el apóstol los animaba a vivir por el Espíritu, a no satisfacer los deseos de la carne, a no andar en lo natural. Esto es lo que, en este caso, Pablo animaba a los hermanos, a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Romanos 7:4. Después, si quieren, se puede leer Romanos capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Habla mucho en relación a esto que estamos compartiendo. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Hay unos hermanos que cantan, y a mí por lo menos me gustan mucho varias canciones. Una de las que más me llega es una que dice, la letra de la canción dice, Señor, cuando me miras a mí, hablando de cuando Él va a la presencia de Dios, Señor, cuando me miras a mí no me ves, ves el sacrificio que hizo tu Hijo. Y así es cuando nosotros vamos al Señor. El Señor ya no nos mira más en nuestra naturaleza caída, porque si no tendría que fulminarnos. No podríamos acercarnos a Dios y tener comunión con Él, porque moriríamos, sino que Él nos ve en su Hijo. Y gracias al Señor que es así. Por eso podemos agradarlo a Él, porque nos ve en su Hijo. Por eso podemos tener comunión con Él, porque no vamos en nosotros mismos, sino que vamos en su Hijo. Por eso Él nos recibe, por eso Él permite que lleguemos a Él. Y aquí dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Hay un ejemplo en cuanto a esto. Dice este versículo, tal vez lo leemos y cada uno va a encontrar la parte más interesante para uno, ¿no? Lo lee un hermano, encuentra una parte interesante del versículo, lo lee otro, encuentra otra. Para mí la parte interesante es, dice, para que seáis de otro. Porque esto está hablando de que el Señor pagó un precio, ya no nos pertenecemos y que somos de Él. Él es el otro. Él es aquel quien pagó el precio, quien nos compró y le pertenecemos a Él. A fin de que vivamos para Él, ya no más para nosotros mismos. Y esto, aunque lo hablamos un montón de veces, de todas maneras siempre, durante mucho tiempo, o toda nuestra vida vamos a tener esta lucha. Vivir en lo natural para nosotros o vivir en el Espíritu para el Señor. Esto va a ser una lucha permanente. Y como dije, una guerra directamente. Pero ahora tenemos otro dueño. Ya no nos pertenecemos. El Señor es nuestro dueño. Él es nuestro amo. Él es nuestro Señor. Y a Él nos tenemos que remitir y servir. Y escuché un ejemplo hace poco. Vieron que cuando a veces hay negocios, lugares así que cambian de firma, se dice, por ejemplo, cambio de firma
este lugar va a estar bajo otra dirección. Y bueno, uno entiende que hubo otro que compró, pagó el precio, ya ese lugar ahora le corresponde y va a hacer lo que a él le parece que tiene que hacer en ese lugar. Ahora va a tener otra dirección ese lugar. Bueno, así es exactamente con nosotros. Mientras no éramos del Señor o no nos acercábamos a Él, cada uno vivía como quería, como le parecía. Pero cuando el Señor se acerca a nosotros, cuando Él nos encuentra, cuando volvemos a Él, nos compra, cuando creemos en Él, paga el precio y le pertenecemos. Pero no solamente Él paga un precio y le pertenecemos, sino que ahora estamos bajo otra dirección. Quiero decir, tenemos que tener otra dirección. Antes, el negocio a lo mejor se dedicaba a otra cosa y podía hacer lo que quisiera. Pero cuando lo compra un nuevo dueño, hace con el negocio lo que quiere, ya tiene otra dirección. Y así es exactamente con nosotros. Para eso el Señor nos compra, para que podamos seguirlo a Él en la dirección que Él va, teniendo otra dirección. Romanos 8:12. Vamos a leer el 12 y el 13. Ahí yo puse solamente 12. Dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿qué decimos? ¿Somos deudores o no somos deudores? Sí que somos deudores. Realmente somos deudores. Dices, deudores somos. Pero hay una aclaración. Somos deudores, pero no a la carne. No a la carne. Podemos decir, a la carne no le debemos absolutamente nada. No tenemos que pagarle nada. No puede, aunque reclama, no debería reclamar nada. ¿Saben? La carne reclama todo. No es legítimo lo que reclama, pero reclama todo. Y hasta, podría decir, no solamente reclama lo que quiere hacer la naturaleza caída, que es pecar, sino que reclama todo. Y ahí entra confort, comodidad, descanso, pasatiempos, placeres. La carne reclama todo. Entonces, deudores somos, pero no a los reclamos de la carne, aunque, repito, no reclama algo legítimo, porque ya no le pertenecemos, sino que deudores somos al Señor. No lo dice acá directamente, pero dando a entender, deudores somos, sabemos que es al Señor, pero no somos deudores a la carne, para que vivamos conforme a la carne, como si le debiéramos algo, o como si fuese legítimo vivir conforme a la carne. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Alguien puede preguntar también, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que teniendo el pecado en nosotros, que dije, no va a salir de la naturaleza caída, va a estar siempre, no se va a desprender nunca, lo vamos a arrastrar por toda nuestra vida, hasta el día que muramos o hasta el día que el Señor venga? ¿Cómo puede ser que alguien así pueda acercarse a la presencia de Dios? Por eso es importante que todos sepamos que cuando nos acercamos al Señor, el Señor no nos ve en esa naturaleza caída, sino, como dije antes, nos ve en la persona de su Hijo. Solamente por eso podemos acercarnos a Él. Romanos 7:22. Yo leo algunos versículos nada más, hermanos. Pero todos estos capítulos 6, 7, 8 hablan todo acerca de esto. Vamos a leer del 22 al 25. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro.
Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esto es, si le doy libertad a la carne, sirvo a la ley del pecado. Pero aún Pablo animando a los hermanos y aclarándoles todo esto en cuanto a la carne, al espíritu, a las dos naturalezas, todavía él mismo tenía este problema. Porque por más que uno sea crecido, por más que uno sea espiritual, todavía arrastra la naturaleza caída. Y dice, veo, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Él podía regocijarse en el Señor, en la palabra de Dios, en la ley de Dios, podía regocijarse, pero también se daba cuenta que estaba en él la naturaleza caída. Pero gracias al Señor por todo lo que Él es. Por eso también es una conclusión a la que todos nosotros necesitamos llegar y poder ver que solamente el Señor nos puede librar de esta situación. Estando en Él, nosotros podemos vencer en esta guerra, en esta lucha que tenemos, solamente en Él. No hay manera con nuestras fuerzas. Ya desde el principio muchos lo intentaron y ninguno ha podido. Y nunca se va a poder. Solamente con el Espíritu del Señor, ese poder que Él puso en nosotros, podemos vencer. Y podemos hacer que podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Por eso, llegando a esta conclusión, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y alaba, da gracia, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Así que yo mismo con la mente, dice, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Si él no estaba hablando solamente de los hermanos, sino que aún de él mismo estaba hablando. Y Romanos 8:13. Porque, cuando leemos el 12, leemos el 13, lo leemos otra vez. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, sabemos que hay una naturaleza caída, pero también sabemos que gracias al Señor nos ha dado su Santo Espíritu, nos ha dado su naturaleza santa, para que por medio del Espíritu, este es uno de los motivos, podría decir, que nos dio su Espíritu, para que por el Espíritu podamos hacer morir las obras de la carne. Y gracias al Señor, porque este Espíritu que Él puso en nosotros es un Espíritu que tiene poder, y por este poder nosotros podemos someter a la naturaleza caída, y podemos hacer que no se manifieste. Pero cuando ejercitamos el poder del Espíritu que el Señor puso en nosotros, de esta manera nosotros podemos vencer. En esta guerra, podría decir, en esta guerra podemos vencer porque el Señor nos ha dado su Espíritu. Amén. Y gracias al Señor, que como dice también Timoteo, no es un espíritu de cobardía ni es un espíritu de temor, sino que es un espíritu de poder. Amén. Ese espíritu es el que nosotros tenemos, que hace o que puede hacer que si nosotros andamos en ese espíritu podemos vencer las obras de la carne. Amén. No solamente vencer, sino dice, hacéis morir las obras de la carne. Gracias al Señor. Que es cierto, hermanos, hay una naturaleza caída, que nos trae un montón de problemas. Pero gracias a Dios que también nos ha dado su Santo Espíritu para que podamos vencer. Gracias al Señor.